Emocionante revelación, la increíble verdad oculta detrás del llanto del millonario en brazos de su tristeza era una noche glamorosa, llena de luces y murmullos de admiración, en un salón elegante de la gran ciudad. Alejandro, un joven que había dejado atrás la vida simple y humilde de su pueblo, miraba a su alrededor con una mezcla de asombro y vacío. La multitud lo vitoreaba, el nuevo ícono del éxito. Pero, dentro de él, había una tormenta. Las imágenes de su madre desesperada lavando ropa, su padre cansado tras el mostrador de la tienda familiar, lo invadieron como un eco incesante. En ese instante, se sintió atrapado en una jaula de oro, mientras lo llamaban al escenario para recibir un premio que celebraba su trabajo, la alegría de los presentes contrastaba con su soledad. Las risas y aplausos sonaban como ecos lejanos. En su mente, recordaba las noches en su pueblo, rodeado de amor y risas, y como lo había dejado todo atrás, buscando una promesa vacía. ¿Qué es el éxito sin amor?, resonó en su mente, mientras subía al escenario. Sintiéndose un extraño entre aquellos que lo admiraban, le sobrevino un nudo en la garganta, al pronunciar sus primeras palabras, una lágrima se escabulló en su mejilla. La multitud enmudeció, sorprendida. Un millonario, un ícono de éxito, llorando en público. El murmuro fue instantáneo. Olvidó de dónde viene, y millonario frío, susurraron como un eco de su pueblo. Cada sentimiento de tristeza y añoranza explotaba en su corazón como un latido descontrolado. Las palabras no salían con gracia, solo un grito desgarrador por sus raíces y su familia se adueñó de él. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las lágrimas brotaban desenfrenadas cuando recordó las noches junto a su madre, escuchando sus historias, y a su padre trabajando hasta el amanecer por darle un futuro. Su corazón, desgarrado, anhelaba volver a abrazar a su familia. La risa de su pueblo, el calor de su comunidad, eran tesoros que había ignorado. No hay éxito si no lo comparto con los que amo, pensó. El silencio abrumador en el salón era palpable, una sala atestada de miradas incrédulas. Alejandro se sintió atrapado entre las luces que lo elevaban y la oscuridad de su soledad. El verdadero éxito no está en el dinero, sino en el amor, gritó. Su voz resonó por encima del murmullo titilante. Un resplandor de hermandad brilla en su pecho, mientras atravesaba aquella multitud indiferente, una decisión ardía dentro de él. Debía regresar a su pueblo y enfrentar las sombras del pasado. Pero al llegar a la estación de autobuses, su respiración se detuvo, su padre estaba enfermo y su madre escondía un secreto desgarrador. ¿Logrará Alejandro restaurar la unión familiar antes de que sea demasiado tarde? El eco de su llanto resonaba en su corazón, guiándolo de regreso a casa, donde la verdadera riqueza le esperaba. Su tristeza. Alejandro se sentó en un asiento del autobús, apenas consciente del ruido del motor o de las luces titilantes de la ciudad que se desvanecían por el retrovisor. Su mente estaba en su hogar, en el rostro arrugado de su padre y en la inquietante mirada de su madre. ¿Qué secretos habían escondido? Cada kilómetro que pasaba parecía ser un latido más de su corazón, una urgencia que lo llevaba inexorablemente hacia lo desconocido. Mientras el autobús avanzaba, miró por la ventana y vio cómo las luces de la ciudad se desvanecían. El paisaje se tornó un océano verde de campos y árboles. De repente, todo lo que había anhelado y luchado parecía tan distante, casi como un sueño ajeno. Recordó la aldea y sus calles empedradas, donde cada rincón estaba impregnado de historias. La risa de sus amigos, los abrazos cálidos de sus padres, eran recuerdos que lo envolvían como un abrigo viejo. ¿Qué he hecho?, se preguntó, sintiendo una punzada en el pecho. ¿Realmente valió la pena dejarlo todo? La idea de ser un millonario, un ícono del éxito, se desmoronaba cuando se enfrentaba a la cruda realidad de su familia. No había miles de seguidores ni celebridades que pudieran llenar ese vacío.
Pidió al destino que le devolviera el tiempo, que le permitiría corregir su camino. Finalmente, el autobús llegó a su pueblo. El aire, fresquito y familiar, le palpitaba en la piel. A medida que caminaba por la calle principal, su corazón latía con fuerza. Las luces algodonadas de los faroles se encendían, y los murmullos de los habitantes resonaban en su corazón como una melodía olvidada. Este era su hogar. Este era el lugar donde todo había comenzado. Al llegar a casa, el timbre sonó como un eco interminable. El corazón de Alejandro retumbaba en su pecho mientras esperaba. La puerta se abrió lentamente y allí estaba su madre, con la mirada cansada pero llena de amor. Sin pensarlo, la abrazó con fuerza. «Mamá, estoy aquí», murmuró entre lágrimas. Ella le acarició la cabeza y con su voz suave, dijo, «Hijo, te he estado esperando». Sin embargo, al entrar, se dio cuenta de la tristeza que invadía el ambiente. La casa, una vez llena de risas y aromas a comida, parecía más sombría. La preocupación pintaba el rostro de su madre y un silencio ominoso se cernía sobre el lugar. Entonces, vio a su padre. Su figura estaba encorvada en la sala, sentado en una vieja silla. La escena lo golpeó en el pecho como una ola fría. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo el terror de aquello que podría descubrir. Su madre, con un susurro temeroso, respondió, «Su salud ha empeorado». No hemos querido decírtelo. Las palabras, como dagas cortantes, se clavaron en su corazón. «No, no puede ser», dejó escapar, mientras el amor y la responsabilidad se enredaban en su interior. El tiempo se detuvo. En un instante, comprendió que había llegado a un punto de inflexión. Necesitaba actuar, encontrar la manera de salvar a su padre y reconstruir la unidad familiar que había dejado atrás. Los secretos y las revelaciones estaban a punto de salir a la luz, pero Alejandro estaba decidido a pelear por su familia. «Prometo hacer lo que sea necesario», juró en voz baja, mientras confrontaba la oscura realidad de su hogar. La noche tenía mucho que revelar, y no estaba solo en esta batalla. ¿Qué descubrirá Alejandro sobre la enfermedad de su padre? ¿Cuáles son los secretos que su madre ha estado guardando? El viaje apenas comenzaba y el futuro era incierto. El aire en la sala era denso, impregnado de preocupación y un silencio inquietante. Alejandro sintió que cada respiro que tomaba se volvía más pesado, como si el espacio a su alrededor se comprimiera. Se acercó a su padre, cuyas manos temblorosas descansaban sobre la mesa, un símbolo de fortaleza ya debilitada. Papá, su voz era apenas un susurro, pero contenía toda la angustia y el amor que había acumulado. Su padre levantó la mirada, unos ojos cansados pero aún llenos de esa chispa que lo había caracterizado en tiempos mejores. «Hola, hijo», respondió el viejo hombre con un tono de voz que mantenía un destello de orgullo. Pero el brillo en su mirada era frágil, y Alejandro lo notó de inmediato. «¿Qué está pasando realmente?», insistió, sintiendo que su estómago se encogía. Su madre se acercó, dejando un plato de comida en la mesa que había preparado, como un intento de restaurar la calidez en el hogar, aunque la atmósfera seguía fría. «No quiero que te preocupes, quiero que recuerdes los buenos momentos». «Pero tu padre ha estado luchando con su salud», dijo ella, su voz temblorosa. Alejandro sintió que la desesperación se apoderaba de él. «Pero no entiendo. ¿Por qué no me lo dijeron? Estuve tan lejos haciendo nada por ustedes. ¿Cuánto tiempo le queda?». La ira y la tristeza se entrelazaban en su pecho. Las palabras salían con una mezcla de impotencia y amor desbordante. Su madre apretó sus manos, mirando al suelo, incapaz de sostener la mirada. «Los doctores dicen que es grave, un problema del corazón. Se ha estado debilitando más cada día». La revelación era como un puñetazo en el estómago. Fue como si el mundo hubiera dejado de girar un instante. Alejandro se acercó más a su padre. «Voy a ayudar. Haré todo lo que sea necesario. Pelearé por ti. Por nosotros». Su voz temblaba, mientras la determinación crecía en su interior. «Solo quiero que estés aquí contigo, me siento fuerte», dijo su padre con un susurro, creando un eco de amor en la casa que Alejandro conocía tan bien. Pero ese amor pronto se complicaba con el miedo que se apoderaba de él.
Había demasiado en juego. Mientras la noche avanzaba, se debatían entre conversaciones sobre tratamientos, esperanzas y la cruda realidad. En su mente, Alejandro trazaba un nuevo plan, un camino que no podía aceptar dejar sin explorar. Se removería el polvo de sus éxitos pasados, y buscaría las mejores opciones no solo para su padre, sino para recuperar su familia. Pero, hijo, hay algo más. La voz de su madre, quebrada por la tensión, hizo que Alejandro girara la cabeza hacia ella. La luminosidad en su mirada hablaba de una verdad mayor, algo que apenas comenzaban a desenterrar. ¿Qué ocurre, mamá?, cuestionó, el corazón acelerado. Sabía que había más en la sombra, más que los desafíos físicos de su padre. Lo que tenemos que enfrentar no es solo la enfermedad de tu padre. Sus palabras se deslizaban lentamente como si fueran frágiles. Hay algo que no hemos compartido contigo, algo que podría cambiarlo todo. Alejandro sintió como si un escalofrío recorriera su espalda. Estaba a punto de descubrir un secreto que había estado oculto, uno que podría hacer temblar los cimientos de su vida. La sensación de inquietud se extendió por el cuarto. ¿Qué secretos guardaba su madre que podían cambiarlo todo? La noche prometía más revelaciones de las que jamás había imaginado, y Alejandro se enfrentaba a un nuevo dilema. Lo que quedaba por descubrir podía ser tanto una carga como una salvación. ¿Qué es, mamá? ¿Qué es tan importante?, preguntó con voz firme, queriendo ser el hijo que su familia necesitaba. Los ojos de su madre se encontraron con los de él, llenos de lágrimas y una historia que había tardado mucho en contar. Es sobre la verdadera enfermedad, Alejandro, una que no es solo del cuerpo. La chispa de la verdad estaba a punto de encenderse, y la ventana hacia un nuevo mundo estaba abierta de par en par. ¿Qué revelaciones más le esperan en esta encrucijada, y cuánto cambiará su vida una vez que se entere de todo? Alejandro sintió como el tiempo se detenía, como si las paredes de la casa se cerraran sobre él. El eco de cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, impregnado de incertidumbre. La mirada de su madre, llena de lágrimas, se volvía un reflejo de una verdad que le costaba imaginar. ¿Qué tienes que decirme, mamá? ¿Qué enfermedad realmente ha envuelto a papá? Las palabras apenas pudieron salir de su boca, entrecortadas por el miedo. Un silencio denso devolvió el sonido de su respiración, creando una atmósfera palpitante. Tuvo que contener la respiración cuando su madre finalmente habló. Cuando tu padre fue diagnosticado, comenzó, su voz temblando, los médicos encontraron también algo más. Algo más profundo. Un leve temblor la atravesó, como si ella misma cargara el peso de lo que estaba a punto de revelar. Más. ¿A qué te refieres?, insistió Alejandro, desesperado por entender. Su mente anhelaba un rayo de esperanza, pero algo dentro presagiaba que lo que venía podría alterar todo. Es algo que ha estado afectando a nuestra familia en silencio, afectando su salud. Estrés, problemas del pasado, cosas que él nunca ha podido compartir. La carga de la culpa, de decisiones equivocadas que no son solo suyas. La voz de su madre se volvía más profunda, resonando en el silencio de la sala. Alejandro sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Las palabras de su madre eran un hilo que conectaba vivencias que nunca había podido entender del todo. ¿Qué decisiones? ¿Qué ha hecho? Su voz se quebró, revelando lo vulnerable que estaba. Cuando dejaron atrás el viejo negocio familiar, la voz de su madre vaciló, cada palabra era como una piedra lanzada en medio de aguas tranquilas. Había deudas, compromisos no cumplidos. Y tu padre, él eligió sacrificar su bienestar para protegernos, pero eso le pasó la factura. Alejandro sentía como si las revelaciones quiebren su percepción de la realidad familiar. Sin embargo, había un vacío que no podía evitar preguntar. ¿Y si hay algo más que deba saber? ¿Por qué todo esto es nuevo para mí? La tristeza se mezclaba en su voz, como si él mismo estuviera reviviendo los ecos de todas las palabras no dichas. Porque, hijo, aunque su enfermedad física es grave, hay un pesar emocional que lo consume, algo que necesita liberarse para sanar. Dijo su madre, con el rostro empapado en lágrimas. Habla con él, ayúdalo a enfrentar lo que ha estado cargando solo. Creo que eso podría ser un comienzo. El peso de la responsabilidad lo oprimía.
Eran tantas cosas, el amor, la frustración, el deseo de salvar no solo a su padre, sino a su familia. Una tormenta de pensamientos se agolpó en su mente. ¿Y si está demasiado desgastado para enfrentar esto? No puedo dejar que se hunda más. Puedes ser su luz, Alejandro. El hijo que él siempre ha querido que seas. La voz de su madre era un faro en esa tormenta. Desde los buenos momentos, puedes ayudarlo a recordar que no está solo. De pronto, Alejandro sintió un destello dentro de él. No solo la ira hacia el pasado, sino una chispa de determinación emergía con fuerza, poniendo sus miedos en segundo plano. Voy a hablar con él. Es hora de que sepa que no tiene que cargar todo esto por sí mismo. Que somos una familia y estamos aquí para apoyarlo. Con un nuevo sentido de propósito, Alejandro tomó un profundo respiro. La verdad podía ser devastadora, pero también podría abrir caminos inesperados hacia la sanación. Te necesito, mamá, en esto. Prometamos que no lo dejaremos ir. Él la miró con firmeza. El silencio se tornó una promesa, y mientras se escuchaban los murmuros de la noche afuera, algo dentro de Alejandro cambió. La revelación estaba clara, necesitaban no solo encontrar el tratamiento para su padre, sino también la fuerza para enfrentar lo que el pasado había dejado. Pero, Alejandro, dijo su madre de repente, sus ojos centelleantes en la penumbra, hay otro secreto, algo que podría cambiarlo todo también para ti. Algo que casi había olvidado, pero que ahora regresará a nuestras vidas, el corazón. De Alejandro dio un vuelco. La historia que se desdoblaba frente a él no solo afectaba a su padre, sino que también podría llevarlo hacia un futuro diferente. ¿Qué otro secreto debía enfrentar, uno que desafiara su propia existencia y los lazos familiares ya frágiles? La incertidumbre se cernía sobre él, como un velo que cubría lo que estaba por venir. Pero la urgencia lo llamaba, habían decisiones que tomar y un camino que construir. Así que, ya decidido, se enfrentaría a cualquier verdad que llegara. La casa estaba en un silencio tenso, como si hasta las paredes temieran lo que venía. Alejandro miró a su madre, la angustia en su rostro haciendo eco de la incertidumbre que crecía en su pecho. ¿Qué otro secreto, mamá?, susurró, convencido de que el aire vibraba con promesas desgarradoras. Su madre inhaló profundamente, en busca de fuerzas para continuar. Es sobre tu abuelo, comenzó, y la voz se le quebró. Él no está tan lejos como pensamos. Su historia está más entrelazada con la nuestra de lo que podrías imaginar. Alejandro sintió cómo su corazón comenzaba a latir con más fuerza. Las viejas historias de su abuelo, un hombre cuya sombra siempre había estado presente sin ser nunca nombrada, pasaron por su mente como ecos lejanos. ¿Pero qué tiene que ver con papá? Él estaba involucrado en decisiones que afectaron a toda la familia. Las palabras se deslizaban por los labios de su madre con dificultad, como si cada una de ellas fuera una carga pesada. Las deudas, los problemas, todo comenzó con su negocio. Tu abuelo dejó un legado que no fue solo orgulloso. También dejó ruinas. La revelación era como si un oscuro velo se levantara ante sus ojos. Alejandro recordaba momentos de desprecio hacia esa figura ausente en la familia, imágenes de su padre enojándose cada vez que alguien mencionaba su nombre. ¿Y por eso papá lleva tanto tiempo callado? ¿Por eso se siente culpable? La ira y la tristeza se entrelazaban mientras la realidad se entretejería con el pasado. Sí, hijo. Tu padre ha cargado con el peso de esa historia desde que era joven. Quizás nunca lo entendiste, pero la carga se ha vuelto demasiado pesada para él. Su madre temblaba, las lágrimas resbalaban por su rostro marcado por la lucha de tantos años. Alejandro la miró, el dolor de su madre resonando en su ser. Entonces, debo hablar con él. Debo hacerlo ahora. La determinación lo envolvió como un abrigo cálido en la fría tormenta que estaba por venir. Mientras se dirigía hacia la habitación de su padre, las palabras de su madre lo acompañaban. Recuerda, Alejandro. No se trata solo de descubrir la verdad. También se trata de encontrar el perdón y de dejar ir el pasado. Una vez frente a la puerta, dudó. La lucha interna momentáneamente lo detuvo. ¿Qué si se niega a hablar? ¿Qué si la verdad duele más de lo que puedo imaginar? Pero su corazón retumbaba en su pecho.
Esta conversación era necesaria. No solo para su padre, sino para toda su familia. Papá soy yo. Su voz salió temblorosa mientras empujaba la puerta, adentrándose en una habitación llena de sombras. Su padre, en la cama, parecía más viejo de lo que recordaba. La cabeza gacha, la mirada perdida en pensamientos oscuros. ¿Alejandro? La voz de su padre rompió el silencio, mezclando sorpresa y un dejo de miedo. Necesito hablar contigo. Hay cosas que debemos enfrentar, cosas que han estado demasiado tiempo ocultas. El rostro de su padre se endureció, la realidad comenzaba a calar hondo. Hijo, hay cosas que a veces es mejor dejar en el pasado, empezó, pero Alejandro interrumpió. No, papá. No podemos seguir así. Nuestra familia lo necesita. Tú lo necesitas. La urgencia de su voz resonó en la habitación, reverberando en los rincones oscuros que una vez fueron el hogar de risas. Un silencio pesado envolvió el espacio. Alejandro sintió la tensión en su pecho, la expectativa de la respuesta que estaba a punto de recibir. Pero el tiempo no podía detenerse, y las palabras debían ser dichas. Es hora de que hables. Es hora de que dejemos esto atrás. Pero lo que no sabía Alejandro era que en el corazón de su padre se escondían secretos que cambiarían todo, incluso lo que creía sobre su propia identidad. La voz de su padre era un susurro en la brisa. Quizás ha llegado el momento, tal vez estoy listo para enfrentar todo lo que he escondido. El aire vibrante y denso se llenó de la promesa de revelaciones, mientras el pasado, lentamente, comenzaba a liberarse. ¿Estaría Alejandro preparado para lo que su padre estaba a punto de contarle? ¿Qué secretos de la familia estaban a punto de desvelarse, arrastrando consigo el dolor y el perdón? La mirada de Alejandro se encontró con la de su padre. En ese momento frágil, el tiempo pareció detenerse. La habitación, antes sumida en sombras, comenzó a iluminarse con la posibilidad de una conversación que había estado ausente durante años. Alejandro vio esbozos de angustia en el rostro de su padre, y la idea de que todo lo que tenían por cierto pudiera volar en 1000 pedazos lo aterrorizaba. «Dadme una oportunidad», dijo el joven, su voz ahora más suave, casi suplicante. «No puedo seguir ignorando esto. No podemos seguir ignorando el pasado. Hablemos». Su padre dejó escapar un suspiro tan profundo que pareció arrancar un pedazo de su alma. Clavar sus ojos en el suelo parecía ser más fácil que enfrentar lo que inevitablemente vendría. Sin embargo, Alejandro pudo ver una chispa de determinación asomarse a través de la desesperación. Era un último hilo de esperanza que lanzaba su padre hacia la verdad. «Muy bien», murmuró. «Te diré lo que ocurrió, pero te pido que me escuches con el corazón, no con odio». Cada palabra era una carga. Alejandro asintió, sintiendo que su propio corazón brincaba al compás de una antigua canción de osadía y miedo. «Lo prometo», respondió. El padre de Alejandro empezó a contar sobre su abuelo, un hombre carismático pero lleno de sombras. Su ambición nos atrajo a todos, pero también trajo sufrimiento, muchas decisiones equivocadas. Los ojos de su padre se llenaron de lágrimas contenidas. Las deudas, los engaños, todo eso fue lo que arruinó a la familia. Y yo, al estar tan cerca de él, me convertí en un engranaje más en esa trágica máquina. Alejandro escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. No podía evitar sentir compasión. Comprender el dolor de su padre le apretaba el pecho, abriendo viejas heridas en su propio ser. ¿Y por qué nunca hablaste de esto conmigo? ¿Por qué dejarme en la oscuridad? Porque creía que era lo mejor. Quería protegerte, proteger a tu madre, respondió el padre, la voz temblorosa. Pero al final, no hice más que ocultar la verdad. Lo ocultaste por tanto tiempo, que ahora se siente como una bomba de tiempo, dijo Alejandro, frustración y tristeza chocando en su pecho. A menudo he sentido que, si solo conociera al abuelo, si solo entendiera su historia, tal vez esto sería diferente. Pero ahora, me doy cuenta de que tu historia y la suya están conectadas. ¿Qué más hay que saber? Su padre cerró los ojos, como si las imágenes del pasado lo invadieran. Me encontré en medio de conflictos, en el barro de deudas que nunca pedí cargar. Mi único deseo era liberarte de todo eso, pero, en mi lucha, te alejé más de lo que creí.
Un largo silencio lo envolvió todo. Las palabras de su padre se sintieron como un eco que retumbaba en la habitación. La revelación acerca del abuelo era abrumadora, pero esa no era la única carga que Alejandro debía levantar. Comenzaba a sentir que necesitaba también sacar sus propios demonios. Papá, no entendí el dolor que sentías. Pero tenemos que enfrentar esto juntos, dijo Alejandro, sintiendo que su voz se ajustaba a la gravedad de la situación. No solo el pasado tiene sus sombras, también el futuro depende de lo que hagamos hoy. El padre asintió lentamente, permitiendo que sus lágrimas fluyeran. Era momento de romper ciclos, de abrir un nuevo camino. Cuando su padre finalmente tomó una respiración profunda, Alejandro sintió que ellos estaban en el mismo barco, navegando aguas turbulentas, pero unidos en la búsqueda de la salvación familiar. Hay algo más que necesitas saber, dudó su padre, el pánico volviendo a su rostro. ¿Qué es, papá? ¿Qué más falta?, preguntó Alejandro, sintiendo que el corazón se le encogía. Tu abuelo. La voz de su padre se detuvo, como si hubiera tropezado con una barrera invisible. Hay más sobre su legado de lo que imaginas. Hay algo que nunca te conté, algo que podría cambiarlo todo. La revelación pendía en el aire, sudando la tensión de un nuevo secreto que estaba a punto de salir a la luz. Alejandro y su padre se miraron, la ansiedad les retorcía el estómago. ¿Estaría preparado para lo que vendría a continuación? La verdad tan esperada, tan desgarradora, ¿sería a la vez el principio de una nueva historia para ellos? Su mujer. Las palabras de su padre resonaban en la mente de Alejandro como un tambor insistente. Su abuelo, esa figura mítica a la que había idealizado en sus sueños distorsionados, ahora se transformaba en un personaje sombrío, un eco de ambiciones rotas. La relación frágil que compartía con su padre había logrado encender una chispa, pero lo que estaba a punto de desvelarse podría también extinguir la llama antes de que pudiera encenderse completamente. ¿Qué es eso que no me has contado? ¿Qué es lo que no me has dicho sobre él? Alejandro sintió que el aire se volvía cada vez más denso, cargado de secretos no revelados. La mirada de su padre se desvió del rostro de su hijo, como si al enfrentarlo, ese secreto indeseado cobrara vida, arrastrándolo hacia lo profundo de su propia sombra. Sabes que tu abuelo no solo era un hombre de enorme fortuna, dijo su padre, su voz temblando al principio, pero luego, como un río que encuentra su cauce, se hizo más firme. Él vivió una vida que no podía compartir. Hubo tragedias, traiciones, y también amor. Las palabras parecieron vibrar en la habitación, llenando el espacio con un eco de historia olvidada. Amor. ¿Qué amor? Alejandro interrumpió, su corazón latiendo con fuerza. No podía evitarlo, su curiosidad crecía como un fuego incontrolable. Las historias que escuché sobre él estaban siempre ligadas a la avaricia, a los desastres que trajo a la familia. ¿Te refieres a otra mujer? Sí, pero no solo eso, respondió su padre con un susurro, como si las paredes estuvieran muertas, pero aún temían escuchar. Hubo una mujer que lo ató a su pasado, y que al mismo tiempo, lo hizo alejarse de su familia. Ella fue la razón de muchas decisiones que cambiaron el rumbo de nuestra historia. ¿Una amante? Los pensamientos de Alejandro divisaron terrenos que nunca había considerado. ¿Qué tipo de relación podría ser tan fuerte como para desafiar la lealtad de un hombre hacia su propia familia? La curiosidad pronto se mezcló con la angustia. ¿Por qué nadie me habló de esto? ¿Por qué todo se quedó oculto? Tenía miedo de perderte, de que cargas del pasado arruinaran tu percepción de la familia que has querido construir, su padre explicó, la voz ahogada por el peso de sus propias decisiones. Creí que el silencio era la mejor manera de protegerte, pero ahora veo que eso fue un error monumental. Alejandro, sintiendo el ardor de la traición, buscó asentar sus emociones. No puedo entenderlo todo aún, pero, ¿crees que podríamos encontrarla? Tal vez ella tenga respuestas, tal vez su historia esté entrelazada con nuestra salvación. Una brisa gélida recorrió la habitación. El padre de Alejandro parpadeó, sorprendido por la audaz propuesta. Eso es peligroso, Alejandro. Las decisiones que tomaron entonces, nos llevaron a donde estamos hoy. ¿Estás seguro de querer desenterrar todo esto?
Es hora de desenterrar la verdad, Alejandro afirmó, sus ojos llenos de resolución. Si hay algo que podemos sanar, si hay algo que podamos entender, debemos intentarlo. Ambos hombres se miraron, un entendimiento nuevo surgía entre ellos, el bocado amargo de la verdad estaba ahora al borde de sus labios. Se sintió como si el pasado y el presente fuesen dos ríos a punto de confluir, trayendo consigo las aguas tormentosas de la historia familiar. Prometamos que esta vez nos enfrentaremos a ello, dijo Alejandro, estirando la mano hacia su padre. Sin secretos. Sin mentiras. El padre de Alejandro dudó, pero finalmente entrelazó sus dedos con los de su hijo. Esta promesa momentánea era su respuesta a los fantasmas del pasado. Pero en ese instante, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Qué encontrarían al final de esta búsqueda? ¿Sería la salvación o solo más dolor? Alguien en el pasado había originado una tormenta, y ahora, Alejandro y su padre navegaban en sus aguas. ¿Qué les esperaba en la orilla? Justo cuando su padre se preparaba a hablar, el sonido del timbre del teléfono interrumpió el momento. Miraron hacia la puerta. ¿Y si es ella?, murmuró Alejandro, sintiendo una mezcla de expectativa y ansiedad. Su padre lo miró, y ambos supieron que esta vez no podrían ignorar la verdad. ¿Serían capaces de afrontar lo que viniera, sin importar cuán devastadora fuese la revelación? El timbre sonó nuevamente, resonando con un eco inquietante en la habitación. Alejandro sintió la tensión en el aire, como si cada rincón de la casa contuviera la respiración. Su padre, que momentáneamente había encontrado un destello de resolución, retrocedió un paso, inseguro. Voy a atender, dijo Alejandro, aunque se sentía como si estuviera a punto de abrir una puerta hacia lo desconocido. También sentía que esa puerta podría abrirse tanto hacia la verdad como hacia la perdición. Con el corazón en la garganta, se acercó a la entrada. El timbre sonó una vez más, esta vez más urgentemente, como si la persona detrás de la puerta estuviera consciente de la fragilidad de su situación. Tomó una respiración profunda y giró el pomo, y al abrir la puerta, el aire crujió con la incertidumbre. Frente a él, una mujer de cabello canoso y rostro surcado por las líneas del tiempo lo miraba con unos ojos que irradiaban una mezcla de tristeza y esperanza. Era como si el tiempo hubiera tejido una red de emociones a su alrededor. No era solo una mujer más, era la esencia de un legado perdido. Soy Clara, dijo con una voz melodiosa que parecía resonar en el alma de Alejandro. He venido a hablar contigo sobre tu abuelo. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Clara era, sin lugar a dudas, la mujer que su abuelo había amado, la que había cruzado su camino y había tejido un hilo del destino entre ellos. Su mente daba vueltas mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo sabes quién soy?, balbuceó, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia un abismo profundo y oscuro. Hablemos adentro, propuso Clara, con un gesto tranquilo, pero cargado de urgencia. No quiero que nos escuchen. La historia es más compleja de lo que imaginarías. Alejandro miró hacia atrás, buscando los ojos de su padre, que ahora se acercaba con paso firme. La mezcla de inquietud y determinación en su rostro decía más que 1000 palabras. Asintiendo con la cabeza, Alejandro hizo un gesto a Clara para que entrara, invitándola a su mundo, a su historia. Una vez dentro, el aire parecía más pesado. Todos ocuparon un asiento alrededor de la mesa, la tensión palpable en cada mirada. Alejandro podía sentir la electricidad recorriendo el espacio entre ellos. La historia de su abuelo estaba a punto de desplegarse, y su vida, tal como la conocía, podría cambiar en un instante. Tu abuelo y yo compartimos algo que no se puede entender únicamente con datos y fechas. Fue un amor prohibido, pero no era así en su corazón, comenzó Clara, dejando caer las palabras con delicadeza, como plumas que danzaban en el viento. Alejandro se concentró en cada detalle. La habitación, el color de la pared, la luz que penetra por la ventana, todo parecía desvanecerse mientras su mente absorbía la revelación. Su abuelo, el hombre al que siempre había visto como un villano, tenía un lado humano, lleno de anhelos y carencias. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó Alejandro, dirigiéndose a su padre, determinado a comprender no solo la historia de su abuelo, sino también la propia herencia que estaba atada a aquel silencio.
Porque no sabía cómo reaccionarías, hijo, respondió su padre, humildemente. Temía que esto te alejara de mí. Pero ahora veo que este dolor compartido puede unirnos de formas que nunca imaginé. Aquel instante creó un oscuro torrente de emociones. Alejandro podía sentir cómo, a partir de esa conversación, el silencio que había definido su relación con su padre comenzaba a desmoronarse. Pero el futuro seguía siendo incierto. ¿Qué más secretos y revelaciones ocultaban las sombras de su familia? Clara continuó relatando su historia, y Alejandro se sintió absorbido. Su mente se inundó de preguntas y ansias por saber más. De repente, sirenas sonaron a la distancia, como un ominoso presagio que interrumpió la atmósfera tensa. Lo que te he contado no es solo historia, dijo Clara, su mirada volviendo a ser seria. Es la raíz de muchos problemas que enfrentamos hoy. Tu abuelo tomó decisiones que nos llevaron a este momento, pero hay más en juego y eso podría cambiarlo todo. Necesitas saber la verdad sobre lo que pasó. Los ojos de Alejandro chisporrotearon de curiosidad y temor. Cada palabra de Clara era como un hilo tirante que lo conducía hacia una verdad más profunda y, quizás, más oscura. ¿Qué más podría decirle? El reloj marcaba los minutos, y cada uno se sentía más lento y cargado de revelaciones. Alejandro miró a su padre y a Clara, sintiendo que la historia de su familia apenas empezaba a desvelarse. ¿Serían capaces de enfrentar lo que estaba por venir? Con un profundo suspiro, Alejandro se preparó para lo que estaba a punto de descubrir. En ese momento, la vida que conocía ya no parecía suficiente. ¿Y si esos secretos eran solo la punta del iceberg? ¿Qué sucedió realmente entre ustedes? ¿Por qué mi abuelo eligió el camino del silencio? La respuesta de Clara podría cambiarlo todo. La sala se volvió un santuario de secretos mientras Clara se acomodaba en su silla, la luz tenue proyectando sombras inquietantes sobre su rostro. Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza, estaba preparado para lo que pudiera venir. Fue entonces cuando Clara cerró los ojos por un instante, como si se permitiera visitar los ecos de un pasado lejano antes de hablar. Tu abuelo y yo nos conocimos durante tiempos turbulentos. Él era un hombre con un propósito, un idealista atrapado en un mundo que no podía aceptar su visión, empezó, su voz suave como una brisa en medio de la tormenta. Amarse no era suficiente, teníamos que luchar por un futuro que parecía imposible. La atención de Alejandro y su padre se intensificó. El aire estaba cargado de una energía que electrizaba el ambiente. Él tomó decisiones que impactaron no solo su vida, sino también la mía y la vida de muchos otros. Clara dejó que el silencio colmara la habitación, como si las palabras aún no dichas pesaran más que las que ya había pronunciado. Su familia estaba en contra. Fue un amor que nació como un fuego en medio de la fría noche, pero que nunca pudo florecer debido a las cadenas de la tradición, continuó Clara, observando las reacciones de su audiencia. Los ojos de Alejandro se abrieron en sorpresa, no podía imaginar a su abuelo como un revolucionario, un amante dispuesto a desafiar al mundo. ¿Pero por qué eso importaría ahora? Alejandro se lanzó a la pregunta, sintiendo la urgencia de desentrañar la verdad. ¿Qué tiene que ver con lo que enfrentamos hoy? Clara bajó la mirada, un rayo de tristeza cruzando su rostro. Porque esos problemas no solo se quedan en el pasado. Tienen ecos que afectan a tus decisiones actuales. El silencio de tu abuelo podría haber sido su forma de proteger a su familia, pero ese silencio se ha perpetuado. Ahora está en ti romper esa cadena. La revelación golpeó a Alejandro como una ola fría. La historia de su abuelo no solo era una carga pesada, sino un legado que él debía cargar. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos cambiar el curso de esta historia que parece tan oscura? Con valentía, respondió Clara, levantando la vista con determinación. Primero, debes volver a confrontar los miedos del pasado. Hay más secretos escondidos, y algunos de ellos están muy cerca de ti. El silencio solo se acabará cuando tú decidas romperlo. Los ojos de Alejandro se llenaron de una mezcla de desafío y ansiedad. Las palabras de Clara formaban un mapa que lo guiaba hacia una aventura inquietante y todavía más oscura. Su padre se inclinó hacia adelante, reconociendo la importancia de lo que se estaba revelando. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó,
la voz cargada de expectativa. Debemos buscar respuestas que probablemente preferiríamos ignorar. Hay otras piezas en este rompecabezas que necesito que encuentren. Estas respuestas están enterradas en lugares que podrían hacer que su mundo se tambalee, pero son necesarias para sanar, dijo Clara, su tono grave como una campana que resuena en un templo. ¿Qué tipo de lugares? Alejandro apenas podía contener la inquietud. Su mente se llenaba de imaginaciones sobre lo que podría desenterrar. Los lugares que resuenan con el pasado. Las cartas olvidadas, las fotografías escondidas, incluso algunos de los recuerdos que creían enterrados, respondió Clara, su mirada intensa y decidida. Alejandro sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. ¿Estaba realmente preparado para esto? Pero antes de poder responder, un golpe sonó en la puerta, seco y contundente, interrumpiendo la conversación. Todos intercambiaron miradas nerviosas, y los latidos en sus pechos resonaban como un tambor. ¿Quién podría ser?, murmuró Alejandro, el pánico comenzando a germinar en su interior. Clara le hizo un gesto para permanecer en silencio, la tensión creció mientras esperaban, el aire de inquietud envolviendo la habitación. La verdad que Clara traía consigo parecía estar colocada en una balanza, unida a un destino incierto. Lo que está ocurriendo ahora es solo un indicio de lo que está por venir, pronunció Clara, su voz apenas un susurro. Y lo siento, pero esto puede ser solo el comienzo. El timbre sonó nuevamente, y una sombra se dibujó en la puerta. ¿Quién podría ser, y qué revelaciones estaban a punto de surgir de ese encuentro? Alejandro tomó una decisión en su interior. No podrían retroceder, su familia necesitaba enfrentar sus demonios. Pero, ¿estarían preparados para el futuro que se perfilaba ante ellos? El aire en la sala estaba cargado de tensión. Alejandro y su padre, junto a Clara, intercambiaron miradas llenas de expectación. El golpe en la puerta resonaba como un tambor, clamando por una respuesta. Era el momento de la verdad, y ellos lo sabían. Sin poder evitarlo, Alejandro se acercó a la puerta, su mano temblando en el pomo. Al abrirla, se encontró con una figura familiar, un hombre mayor con canas que parecían recoger la luz del sol y ojos llenos de vida a pesar del paso del tiempo. «Soy David», dijo, su voz resonando con un tono grave, «vine a ver cómo están». El corazón de Alejandro se agitó. ¿Era posible que este hombre conociera la historia de su familia, y los secretos que habían quedado ocultos por tanto tiempo? «Pasa, por favor», lo invitó, mientras el aire en la habitación parecía volverse aún más denso. Una vez todos acomodados, David observó a Clara y luego a Alejandro con una profunda comprensión. «Sé que hay asuntos que necesitan ser confrontados», comenzó, su voz suave como un susurro. «He estado siguiendo la historia de su abuelo por años y lo que ha sucedido en esta familia no se puede quedar bajo la alfombra». «¿Qué sabes?», preguntó Alejandro, sintiendo que cada palabra era una chispa que encendía una hoguera de preguntas en su interior. David inspiró hondo, como si cargara un peso que había mantenido consigo durante demasiado tiempo. «Tu abuelo y Clara compartieron una parte de su vida que fue complicada, llena de amores y decisiones difíciles. Pero hay mucha más historia de la que solo han rascado la superficie. Esa historia está viva, y ustedes deben escucharla». Mientras David hablaba, la historia del abuelo de Alejandro comenzaba a entrelazarse con las verdades que ya conocían. «Tu abuelo fue un hombre decidido, pero los lazos que forjó tomarían giros inesperados. Las decisiones que tomó terminaron afectando a la familia de maneras que jamás imaginó». «¿Cómo cuáles?», Alejandro exigió, su voz temblando de emoción y ansiedad. Sabía que este era el momento que cambiaría la narrativa de su vida y la de su padre. Hubo una vez un trato, una promesa que él hizo para proteger a su familia. Sin embargo, el tiempo y el silencio lo empujaron hacia la oscuridad, creando un abismo entre su amor y los que verdaderamente necesitaban su atención. David continuó. Antes de fallecer, él dejó un legado que no solo se mide en dinero, sino en cargas familiares que nadie deseó llevar. Al escuchar eso, Alejandro sintió como el nudo en su estómago se apretaba más fuerte. Su abuelo no solo había sido una figura de éxito, había sido un ser humano marcado por la vulnerabilidad, por decisiones que destrozaron un lazo familiar que una vez fue fuerte. «Es hora de sanar, Alejandro»,
dijo Clara, al ver las lágrimas en sus ojos. No podemos seguir viviendo en los ecos del pasado. Necesitamos abrir el baúl de los recuerdos y descubrir lo que podemos reparar. Con cada palabra, un fuego renovado iluminó el corazón de Alejandro. Sabía que tenían que desenterrar esos secretos, encarar las sombras y confrontarlas como familia. ¿Dónde comenzamos?, preguntó con valentía, decidido a no dejar que los fantasmas de su historia lo ataran más. En el viejo taller de tu abuelo, respondió David, allí guarda más que solo herramientas, guarda la historia de su vida y los secretos que nunca se atrevió a compartir. Sin pensarlo dos veces, Alejandro miró a su padre y a Clara, quien asintió. Vamos, dijo su padre con determinación, la voz más fuerte que antes. Es hora de enfrentar esto juntos. Salieron por la puerta, rumbo al viejo taller donde todo había comenzado. El sol comenzaba a ponerse, pintando las nubes con colores vibrantes. No era solo el final de un día, era el comienzo de algo nuevo. Mientras caminaban en silencio, aún sin saber qué encontrarían, una certeza llenaba el aire, ya no tenían que enfrentar el pasado solos. La historia de su familia iba a desvelar sus secretos y con ella, la esperanza renacería. Al llegar al taller, Alejandro empujó la puerta. La penumbra del lugar era un reflejo de los secretos guardados, pero junto a su padre y Clara, sentía que la luz pronto invadiría aquel espacio. Hemos venido a escuchar, anunció Alejandro con firmeza, y en ese momento, sintió que su vida cambiaba para siempre. Este era su nuevo comienzo. Esta vez, no había vuelta atrás. Mientras comenzaban a desenterrar el pasado, Alejandro comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en el amor y los lazos familiares. El camino hacia la sanación apenas comenzaba, pero juntos serían capaces de enfrentarlo todo. Ahora es tu momento de ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas revelaciones y emocionantes historias. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este viaje de transformación. Deja un like ahora para ayudar al canal a crecer. Quédanos tu opinión en los comentarios, porque cada reacción cuenta. Juntos, mojemos el camino hacia la luz.